entonces a Berta Cáceres de Copín para que pueda también compartir su testimonio. Buenas noches, compañeras, compañeros. Y bueno, gracias a los compañeras y compañeras que me antecedieron, porque ya dieron el marco, ¿verdad?, contextual de lo que pasa en Honduras. Para que tengan idea más o menos, bueno, de dónde venimos, lo dije en la mañana, porque siempre tenemos la idea, ¿verdad?, de Tegucigalpa, ¿verdad? Y yo vengo del suroccidente de Honduras, de una zona más rural, indígena, de sierras, frontera con el oriente del Salvador, porque en esto mucha gente ha aprendido en qué lugar del mapa está Honduras. Antes no lo sabían, ¿verdad? Como he dicho siempre, ya solo nos conocieron por ser base de la contrarrevolución nicaragüense y por el huracán Mitch. Y bueno, ahora que nos ha tocado a nosotros esa dura realidad que el compañero explicó, quisiera compartir así muy breve nuestra visión y qué es lo que viene, cómo vemos nosotros, ¿verdad?, este proceso de resistencia que ha comenzado también por el hondureño. Comenzar diciendo que es importante también para entender el golpe militar en Honduras, entender lo que Honduras ha significado para los Estados Unidos en la región. Son 100 años de ocupación política, económica y militar, ¿verdad? Desde 1954 Estados Unidos comienza a firmar protocolos militares con gobiernos serviles, promoviendo guerras internas que ayudaron y dieron muchas ganancias a las transnacionales bananeras. Comienzan los enclaves mineros, fruteros, a inicios del siglo pasado, y esa historia ha seguido. Yo quiero también explicarles de que esa base militar de Sotocano, Palmerola, no ha jugado un papel solo ahorita, ¿verdad?, donde sacaron al presidente Zelaya, sino que en los años 80 significó toda una política de contrainsurgencia, de represión, de opresión para toda Centroamérica, dirigida por el nefasto hombre John Dimitri Negroponte. Y esa política se ha mantenido y era intolerable para los gringos ver que en ese portaavión que han tenido se levantara un pueblo, se levantara un proceso, se levantara una esperanza, ¿verdad? La ocupación militar de Estados Unidos ha significado violaciones de derechos humanos en Honduras, igual que en Colombia también violación de niñas y niños, ¿verdad? El primer caso de VIH-Sida en Honduras fue llevado por las tropas gringas en Comayagua, y otras enfermedades de transmisión sexual que no existían en Honduras. ¿Verdad? También significó la expulsión de muchas comunidades campesinas indígenas. ¿Verdad? Significó la ocupación de grandes extensiones de tierra que era el territorio de esas comunidades, ¿verdad? Y también la instalación de centros regionales de entrenamiento como el CREM en el Aguacate, donde funcionó a plenitud uno de los escuadrones de la muerte más asesinos, como es el 316, al que, bueno, el que participó como fundador Billy Joya Méndola, que estuvo preparándose aquí en Argentina, ¿verdad? Todos esos generales que están ahora, en su mayoría, son egresados de la Escuela de las Américas, igual que el mismo Billy Joya. O sea, ha significado eso, pues, todo un ejército, una policía sometido, totalmente plegados, ¿verdad?, a los intereses gringos. También quiero decirles que nosotros, cuando hablamos de ese golpe de Estado, debemos recordar todas las maniobras de los gringos desde que toma posesión
el presidente Zelaya, y la oligarquía, ¿verdad?, que está con el grito en el cielo, por algunas acciones que hace el presidente Zelaya en beneficio del pueblo hondureño. Pero también hay que recordar que el pueblo hondureño ha tenido una lucha desde antes, no es de ahorita, del 28 de junio. Y como dice un compañero, es que éramos invisibles, y a propósito así le puso un documental, éramos invisibles. Yo les quiero decir que las comunidades, las organizaciones en Honduras de todo tipo, ¿verdad?, hemos luchado. Esa lucha ha implicado que hemos expulsado más de 30 industrias explotadoras de madera, de esos cubanos contrarrevolucionarios que viven en Miami, ¿verdad? Hemos detenido 10 megaproyectos hidroeléctricos de Freddy Nazar, de Miguel Facusé, de Chucri Cafi, o sea, de los grandes golpistas oligarcas de Honduras, ¿verdad? Hemos enfrentado esa batalla a las transnacionales gringas como Harsa, a las europeas como la Mayer, como Siemens, de Israel a Taja, ¿verdad?, todas encima del gran recurso hídrico que hay en Honduras, ¿verdad? En la Mosquite expulsamos al Stone Container, ¿verdad?, una gran transnacional explotadora de madera. La lucha campesina también ha estado presente, la lucha indígena y negra, ¿verdad?, la lucha de las mujeres, de los barrios. Hemos luchado fuertemente contra la privatización del agua, donde hay grandes transnacionales europeas, contra la industria turística, que también, su mayoría transnacionales, y ahí van a ver los mismos nombres de esos 10 oligarcas, de esas 10 familias oligarcas que impulsaron el golpe. También hemos tenido, cuando entra el presidente Zelaya, avances importantes, que no solo es porque haya sido iniciativa de él, fue una demanda del pueblo hondureño. Por ejemplo, ¿verdad?, en nuestra organización, desde que supimos del ALBA, exigimos a los gobiernos que Honduras fuera miembro del ALBA, ¿verdad? No es una cosa que una varita mágica se iluminó, no, era una demanda del pueblo hondureño, ¿verdad? Por eso cuando ya el compañero Hugo Chávez, Evo, Carlos Laje, llegan más de 100.000 personas de todo el país, porque querían escuchar esas cosas, ¿verdad?, nuevas, ¿verdad?, esa esperanza de los pueblos. Además de eso, el pueblo hondureño ha tenido una lucha fuerte contra la ocupación militar de Estados Unidos. Esto no se conoce desde los años 20, y fíjense, fueron mujeres las que encabezaron esas luchas. Una de las principales es Visitación Padilla, que nosotros la rescatamos como un símbolo, como un ejemplo de lucha no solo de las mujeres, sino de lucha antiimperialista. Del servicio militar obligatorio en Honduras, con la lucha de las mujeres y los jóvenes, es abolido en 1992, ¿verdad? Ahora lo reactivaron con el golpe, de una manera, bueno, no vamos a hablar de legalidad o constitucionalidad. También, bueno, decirles eso muy breve, de que es también la explosión de un pueblo que ha venido acumulando luchas, ¿verdad? Y que reconoce que el presidente Zelaya, aún una persona que no viene ni del movimiento social ni de izquierda, es una persona que viene haciendo cosas importantes y buenas, y como dice el compañero, algo pasa ahí, ¿verdad? Y esto no lo soporta, ¿verdad?, esa oligarquía y los gringos. Nosotros hemos dicho, esos gringos no han tenido dos discursos, no es que primero dijeron una cosa y después cambiaron, no, si ellos siempre tienen una sola posición, y es que ellos son los artífices del golpe militar en Honduras. Lo han financiado, lo han asesorado, ¿verdad? Ha estado Torres, ha estado ese Robert Carmona, que se dedicó más de un año a estar en Honduras con unas fundaciones, ONGs, ¿verdad? Hemos visto la participación de la Fundación para la Democracia Nacional, NED, el Instituto Republicano Internacional, que ha financiado a la Unión Cívica Democrática, como le dicen ellos, a su fuerza social, dicen, ¿verdad? Entonces, hemos visto pues todo esto, cómo se
satanizado y cómo los medios de comunicación masivamente, sistemáticamente han hecho una campaña de satanización contra todo ese proceso emancipatorio de nuestro continente. Yo les quiero decir que en Honduras, hablando de esa militarización que debemos de entenderla en un sentido más amplio, ¿verdad? No solo la presencia de bases militares, operaciones cívico-militares, es también ese concepto que nosotros impulsamos, es que la militarización está en el tema cultural, ¿verdad? Está también en el patriarcado, en el racismo. En el caso de Honduras es claro cómo se ha fortalecido el racismo y el patriarcado, ¿verdad? El femicidio y todas esas situaciones. También esa ocupación de Estados Unidos, ahorita en el golpe, ¿verdad? Ellos han fortalecido la base de Sotocana. Ahí permanecían 500 soldados gringos, ahora hay más, tienen más equipo. Han llevado tropas a la Mosquitia, donde es la zona más rica de Honduras, ¿verdad? Hay una enorme biodiversidad, culturas, pueblos indígenas, hay riqueza hídrica, agua dulce, salada. Bueno, es una cosa maravillosa, ¿verdad? Y ahí precisamente se han ido, y a la costa atlántica del país. Honduras va a seguir siendo un país de interés geopolítico estratégico para los Estados Unidos en la región, ¿verdad? Precisamente por eso, bueno, el triunfo del FSLN, del FMLN, ¿verdad? El mismo cambio que tuvo el gobierno de Honduras y la lucha de los movimientos sociales. Tenemos límites marítimos con Cuba, estamos muy cerca de Venezuela, ¿verdad? Hay un plan Mérida, hay un acuerdo de seguridad y prosperidad de América del Norte que lo ha aplicado a Centroamérica, hay planes antiterroristas firmados por toda la administración pasada que funcionó en Centroamérica, y funciona también como otra escuela en las Américas, Comalapa en El Salvador, ¿verdad? También se hicieron ejercicios correspondientes a la cuarta flota. Hace poco hicieron ejercicios militares que le pusieron Panamax 2009, que los gringos invitaron al ejército de Honduras. Después ellos quisieron darse, y nosotros comprobamos que sí participaron miembros del ejército de Honduras en esos ejercicios navales aéreos que hicieron en aguas de Panamá y de Honduras, ¿verdad? El objetivo del golpe, bueno, ustedes lo saben, yo creo que todo el mundo ha hablado un poco de eso, pero queremos enfatizar en que no solo ha sido golpear al pueblo hondureño, a la región, sino que también a los procesos de integración como el ALBA, ¿verdad? Que con todo y todo, sus aciertos y desaciertos, es un desafío para los gringos y las transnacionales, ¿verdad? Y que nosotros le debemos de poner mucha atención a eso, ¿verdad? Más esto combinado con el fortalecimiento de esa militarización como en Colombia, en Panamá, ¿verdad? Y el resto del continente. Yo quisiera por último, compañeros y compañeras, decirles que nosotros no nos sentimos derrotados o derrotadas, no nos sentimos con desesperanza, al contrario. Fíjense que en medio del dolor y de lo que ha significado esa pesadilla para nosotros, ¿verdad? Esta oportunidad que se nos ha abierto, ¿verdad? Por la misma fuerza del pueblo hondureño, significa que hemos dado un paso de madurez, ¿verdad? De que un pueblo que pasó de manera espontánea, masiva, en una explosión, ¿verdad? Un mar de pueblo luchando, gritando una consigna por el regreso del presidente Zelaya, pasó, ¿verdad? A cosas más profundas. Por ejemplo, demandar una Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática. Y eso no es poco, ¿verdad? Eso era precisamente lo que no querían la oligarquía y los gringos. Y es cierto, una Asamblea Nacional Constituyente no cambia todo por sí,
¿verdad? O solo es lo único a lo que se le puede apostar para la liberación de nuestros pueblos. Es todo un proceso social, cultural, político, económico, y de desmontar también todas esas formas de opresión que se han estado hablando acá, ese capitalismo depredador, inhumano, ¿verdad? También hay que desmontar el patriarcado, hay que desmontar el racismo, ¿verdad? Y esos son procesos a largo plazo que tienen que ver con transformaciones y las revoluciones culturales, sociales, políticas, ¿verdad? Más amplias. ¿Qué pasa? El pueblo hondureño ahora está debatiendo esas cosas profundas. Por ejemplo, el tema del agua como un derecho humano, ¿verdad? Que por primera vez en esa constitución se menciona a las mujeres, porque en la actual no se menciona ni una vez, ¿verdad? Pero no solo mencionar, sino que quede pactado, ¿verdad? Porque eso sería una base jurídica, pero más que jurídica, política, social, ¿ya? Los derechos económicos, políticos, sociales, pero también los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿ya? Los derechos de autodeterminación, ¿ya? El derecho a los territorios y las culturas indígenas y negras en Honduras, a reconocer que somos un estado multilingüe, multicultural, ¿verdad? Pluriétnico. Entonces, además de eso, temas como el de la soberanía, que implica tantas cosas, no solo económica, política, también la soberanía alimentaria implica expulsar las tropas gringas de Honduras, ¿verdad? Además de eso, el tema de la minería. Yo mencionaba, ya me va a hacer señas, claro. Yo mencionaba de que el presidente Zelaya el primer día dijo que no iba a dar ninguna concesión minera más, y es cierto, lo cumplió. Claro, además teníamos una lucha perra, como decimos nosotros en Centroamérica, ¿verdad? Una lucha tremenda. Hemos expulsado a esas transnacionales de nuestra región, ¿verdad? Y eso no ha sido fácil. Tenemos muertos, compañeros asesinados por todas esas luchas, ¿verdad? El tema minero la gente la está planteando también, ¿verdad? El tema forestal, Honduras es un país con una riqueza forestal grande, ¿verdad? Además de eso, el tema de los tratados de libre comercio. Recuerden que Centroamérica tiene firmado un TLC con Estados Unidos. La gente está pidiendo en las calles que desaparezcan las Fuerzas Armadas y solo van a servir para reprimir, para servir a los gringos. No quiere que exista, es la demanda de la gente que desaparezca, ¿verdad? Bueno, hay una serie de temas que está en ese debate, ¿verdad? ¿Qué naturaleza va a tener esa Asamblea Nacional Constituyente? ¿Verdad? Los grandes contenidos, los conceptos, ¿verdad? Que también es un asunto cultural, el concepto de desarrollo mismo, de democracia, ¿verdad? Y eso que ahorita a nosotros nos da, como es una compañera, es vomitivo eso en Honduras, pero ¿qué conceptos de democracia queremos nosotros? Una simple consulta fue el detonante, ¿verdad? Que es un derecho humano, una cosa tan simple, una encuesta. Pero el hecho era que por primera vez un pueblo iba a ser preguntado y le dio miedo. A esos golpistas, asesinos, les dio miedo. Ellos tienen miedo, compañeros y compañeras, nosotros lo sabemos. Creían que 4 días iba a durar la resistencia en Honduras, ¿verdad? Y grandes intelectuales de derecha y de izquierda también lo decían, ¿verdad? No creían. Entonces hemos aprendido en que aquí, ¿verdad?, tenemos que creer en nuestros pueblos, tener fe, convicción profunda en nuestros pueblos, y que solo ahí, cuando participa el pueblo de manera directa, ¿verdad?, con su voz, con su ser, con su práctica, es cuando sacudimos el piso, compañeras y compañeros. Si no, como decimos en Centroamérica, es paja, ¿verdad?
no es mala palabra, ¿verdad? Entonces, yo les quiero decir que ese dolor, ¿verdad?, nosotros lo hemos transformado, ¿verdad?, en esperanza, en propuesta. Sabemos que esto no va a terminar, sabemos que el presidente Zelaya puede tener la necesidad de salir del país, que se vea obligado, ¿verdad?, o que lo lleven preso, ¿verdad?, que lo maten también, porque son capaces de todo, ¿verdad? Pero esa lucha ya no es del presidente Zelaya, es del pueblo hondureño. Y por eso nosotros hemos ganado, y el pueblo hondureño les dio una respuesta contundente. El 29 de noviembre no ganó ese payaso de Pepe Lobo, no ganaron los golpistas, ganó el pueblo hondureño. Tener un 70-75% de abstencionismo, ¿verdad?, en una farsa electoral donde a punta de fusil querían obligarnos a ir a votar, con una campaña mediática que ni quiera Dios, ¿verdad? Esa gente no duerme pensando en Hugo Chávez, tienen trauma, ¿verdad? Y es cierto, fíjense que a eso se dedicaban, ¿verdad?, a sacar, ¿verdad?, toda esa mentira. Yo les quiero decir que hacer eso no es poco, eso no es pérdida, es ganancia. ¿Saben qué? Como pueblo hemos entendido que le estamos apostando a construir una sociedad más justa, más humana, y que nos estamos enfrentando, ¿verdad?, para derrotar a un proyecto de anexión imperialista, a un proyecto de dominación, de saqueo. Eso es ganancia para nosotros, haber entendido que somos diversas y diversos, y que esa lucha del pueblo hondureño así es. Si no, ¿cómo se explica que esté la gente del barrio, las que venden en el mercado, los que venden en las chicleras, ¿verdad?, las prostitutas, campesinos, indígenas, negros, intelectuales, poetas, cantantes, ¿verdad?, medianos y pequeños comerciantes, empresarios, en la comunidad LGTB, medios de comunicación? Hemos puesto radios comunitarias clandestinas, ellos nos están empujando a eso. Bueno, además tienen la legitimidad del pueblo, sobre todo, ¿qué nos importa la legalidad de ellos? ¿Verdad? Entonces, yo les quiero decir que aprovechar aquí para agradecer la solidaridad de todos los pueblos de este continente, ¿verdad? Eso es muy valioso para nosotros y es ganancia, ¿verdad? Porque antes, ¿dónde existía un comité de solidaridad con Honduras? Y teníamos luchas, ¿verdad? Y eso es ganancia también. El que la gente sepa, ¿verdad? Y ya no nos ve, ya no crea que somos un pueblo que solo sirvió, y que, fíjense que es la idea, incluso del movimiento de izquierda, que éramos un pueblo pro-yanqui, porque estuvieron los contras, una idea totalmente equivocada. Nunca reconocieron que Honduras era la base social, ¿verdad?, de toda esa fuerza contrainsurgente en Centroamérica. Si no, pregúntele al FMLN cómo le llegaban las armas, los zapatos, la medicina, los comandantes, ¿por dónde pasaban? Pregúntele, aquí está una compañera de Nicaragua, la mitad de los generales de Sandino eran hondureños, ¿verdad? O sea, no hemos sido un pueblo inútil, ¿verdad? Hemos sido un pueblo que lucha desde hace más de 500 años, ¿verdad? Y todo eso es ganancia para nosotros. A pesar que tenemos casi 6.000 detenciones ilegales, ¿verdad?, más de 45 compañeros y compañeras asesinados, torturados, presos políticos. Yo quiero decirles que acaban de quitarle, ¿verdad?, las medidas sustitutivas a unos compañeros y los han llevado presos y los acusan de terrorismo. Entonces, toda esta criminalización del movimiento va a seguir, la lucha del pueblo hondureño va a seguir, y la reacción de la derecha nacional e internacional va a ser más violenta, porque el pueblo va a tocar cosas más profundas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ser una sociedad aún más militarizada, más criminalizada.
¿verdad? Pero donde ellos no entienden por qué, por ejemplo, un joven que ha pertenecido a las maras, no sé cómo Claudia, ¿cómo va a traducir esto de las maras? ¿Verdad? ¿Entienden, verdad? Nos explican cómo esos muchachos, muchachas, que nunca habían sido escuchados, ¿verdad? Que nunca habían sido tomados en cuenta, que son hijas, hijos de ese sistema de muerte, de injusticia, porque ahora han tomado conciencia y están en la resistencia, ¿verdad? Esas son cosas profundamente humanas, como digo yo, y ellos no tienen capacidad de entender eso, y por eso nosotros vamos ganando, ¿verdad? Entonces, compañeros y compañeras, sí, aquí termino, les digo muchas gracias, y vamos a pararnos y a gritar una consigna, ¿verdad?